como dijimos, ¿no? Sí, y encima de Ajá, Esteban Echeverría, ¿no? sí, Uno de los distritos más convulsionados del peronismo, del conurbano y, la por que qué se no decirlo, viene, del país, ¿eh? de la que se viene. Estamos en contacto con Alejandro Cruz, hombre del Movimiento Derecho al Futuro, ahí de ese distrito. Alejandro, ¿cómo te va acá, Rubén y Sebastián? ¿Estás ahí? ¿Escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Rubén, Sebastián? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Bien? tul, qué tul? Bien, ¿todo en orden? Todo bien acá, Bueno, escuchando el programa. Lo escuché bueno, a Guillermo eh, Viñuales, ahora estoy escuchando el resumen que hacen con el tema de la CGT. de la CGT, Ujú. así que nada, eso. Alejandro, la última Soy, vez soy que hablamos. peronista, soy peronista, soy del Movimiento Derecho al Futuro, pero integro el partido Frente Grande. Ahí está, bueno, la aclaración Dirigente válida, Frente ¿eh? Grande. No, te decía, la última vez que hablamos lo hicimos previo a las elecciones, había mucha expectativa, ya habías lanzado una fuerte crítica con Fernando Grey, contra Fernando Grey, pero vayamos por parte. Primero preguntarte, bueno, ¿qué pasó? Me imagino que te habrá sorprendido el resultado electoral y puntualmente, ¿qué pasó para ese descuento de 14 puntos, ¿no? En la provincia. A ver, eh, las sorpresas hay que dividirlas en dos partes. Así como nos sorprendió para bien el resultado de la elección del 7 de septiembre, donde fue plebiscitada la gestión del gobernador Axel Kicillof y de los intendentes que traccionaron y que hicieron mucha fuerza para que obtengamos un triunfo por una diferencia mayor inesperada, ya que se plebiscitó la gestión, se plebiscitó, digamos, un modelo de Estado, un modelo que tiene que ver con un modelo de Estado activo en salud, en educación, en obra pública, inclusive, más allá del ajuste nacional que hay sobre la provincia. Esa fue una parte que hay que reconocer, que hay que digo, no existiría una sorpresa en octubre si no hubiera habido un resultado favorable en septiembre, ¿no? Coinciden en esto de alguna manera. Digo, la Ujú. sorpresa es en base a dos tipos de datos. El 26 de octubre lo que ocurrió, lo que yo evalúo de alguna manera es que, no sé a ver, hagamos un poquito de memoria. Estuvo Caputo 20 días o 15 días en Estados Unidos negociando con el Tesoro norteamericano un proceso de intervención político-económico como jamás vimos en la historia de la República Argentina. Eh, Benson, el secretario del Tesoro, intervino en el mercado de capitales, en el mercado de la bolsa de valores, intervino en la Argentina con una andanada de dólares para rescatar un gobierno que le quedaban solamente 300 millones de dólares en sus arcas después de haber dilapidado toda todo el ingreso impositivo por las liquidaciones del campo y demás. O sea, ante una situación de emergencia casi económica al borde del abismo, Estados Unidos acude con una respuesta económica que no tiene parangón en la historia argentina y de Latinoamérica tampoco. Creo que en México en algún momento intervino, pero no de esta manera, porque fue más enunciarlo que hacerlo. Y no solamente eso, Trump lo recibe a Milei, se sacan una foto y lo que Trump plantea es que todas las inversiones estadounidenses se van a retirar de la Argentina si el gobierno no gana. O sea, se generó un estado de temor en la población, un estado sin que sea el 2001, porque muchos que los que no vivieron el 2001 no entenderían lo que estamos hablando, ¿no? Como de convulsión, de temor, de miedo, que hizo que parte de la ciudadanía salía a decir, no, miren, no vamos a cambiar de caballo a mitad del río, vamos a acompañar al gobierno, y muchos sectores de la población que antes o no habían votado o que nos habían acompañado en septiembre decidieron decir, bueno, no, por esta situación, ante esta situación de temor, ante esta situación prefiero que el gobierno no se genere un vacío. Y se da esta situación este resultado casi de empate técnico en la provincia de Buenos Aires. Digo, está bien, se gana o se pierde por un voto, pero se da una situación de empate técnico en estas circunstancias. Pero reitero, no nos sorprendería la elección de octubre si no hubiéramos tenido un septiembre exitoso donde se tomó la decisión correcta de adelantar las elecciones, donde Axel Kicillof toma la decisión correcta de adelantar las elecciones y poner en valor su gestión. Si Alejandro, ¿qué preguntarme algo. tal? Alejandro, buen día. Sebastián Hola, Bastián buen día. te saluda acá de este ¿Cómo lado. andás, Sebastián? ¿Bien? Bien, todo tranqui. Ahora, a ver, más allá de la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones, cuestión que motivó también
digamos, la carta de Cristina, algunos Sí. tironeos también por lo bajo de algunas otras figuras, también tanto del kirchnerismo como del axelismo. Antes de ir a ese tema, a ver, ¿vos coincidís con esta lectura que el gobierno apeló a este concepto del miedo cuca? Porque te digo por qué. Ni Acá hay, acá siquiera. hay- acá hay un oyente que dice, ahí está la campaña del miedo, ganamos No, o no, las no, no. libertades o vuelven los cucas, Donald Trump No, no no, da bola. no, Bueno, no, no, no comparto. No, creo que eso. Perdimos el contacto, ¿eh? ¿Nos escuchás, Alejandro? Por lo menos perdimos el audio, no sé si... lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando. Sí, 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 no sé si sin querer nos tocó algo, se muteó o qué. ¿Podremos recuperar el contacto ahí del otro lado? O si no cortamos y arrancamos de nuevo. Sí, 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 no sé, le mandamos otro enlace. Lástima, ¿eh? No sé qué es lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Alejandro Cruz. Eh, Otra cosa también es que ve como algo positivo el hecho del desdoblamiento de las elecciones. No así, definición, no sí. así como lo ve la otra cara, ¿no? Del peronismo. Bueno, ahí está el comunicado de Bueno, Cristina. Cristina. Bueno, y lo que hablamos nosotros previamente, ¿no? Con Pietragala acá en el Cristina tiene, programa. y además Mayra Mendoza dice, ¿no? Cristina tiene razón en todo, ¿no? También es lo que pregona un sector. Sí, La que se viene en materia legislativa, ¿no? Con una polarización tan fuerte, no solamente en materia de multipartidario o multisectorial, sino una polarización muy fuerte en cuanto a la concepción del peronismo mismo, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, por lo menos. sí, sí, ahí recuperamos Ahí lo el tenemos. contacto. Alejandro, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, los Ah, escucho, pero perdimos imagen, ¿verdad? nosotros habíamos perdido audio, no sé qué estaba pasando. Bueno, ahí te vemos. Estamos viendo únicamente la imagen de él. Bueno, no importa, nosotros estamos por teléfono. Ok, listo, Listo, dale, la hacemos por seguimos teléfono. así. Igual salió bien acá, ¿eh? Sí, 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 Es una foto. pero Alejandro es fachero. Es Bueno. fachero. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿Qué hacemos acá sí, entonces? Nos sí, levantamos y nos vamos. Queda Alejandro. sí. Alejandro, bueno, pero todo esto generó una implosión dentro del peronismo porque apareció el comunicado de Cristina, declaraciones de un lado y del otro. Como ahí escuchábamos tuya una definición, ¿no? Lo de Axel estuvo bien. Cristina dice que fue básicamente la causa de la derrota, ¿no? De octubre, el Sí. desdoblamiento. No, yo no comparto eso, la verdad que no coincido en esa apreciación, digo, a veces uno coincide y a veces no en el pensamiento. La verdad que, a ver, primero que es todo contrafáctico. Ujú, Eh, el adelantamiento produjo una victoria, no produjo una derrota. ujú. Cuando desdoblaban todas las provincias a nivel nacional, lo hacían para poner en valor justamente su gestión. Esto fue lo que pasó justamente en septiembre, ¿sí? Ahora bien, yo coincido un poco con lo que decía Tayana. Digo, si hubieran sido las elecciones juntas, no nos olvidemos, por eso quise arrancar con que Caputo hacía 20 días que estaba eh, en Estados Unidos negociando el apoyo político económico al gobierno. Digo, la intervención ante la falta de reservas que quedaban en la Argentina, que quedaban 300 millones y que íbamos casi al borde del default porque no teníamos para pagar la deuda, ese escenario se producía igual, porque en ese mes en la Argentina 6.000 millones de dólares fueron comprados, atesorados por miedo a que haya o no algún tipo de cambio en la cuestión económica Sí, o política, sí, lo que sí, sí, fuere. todo preveían una devaluación al día siguiente, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Este, Así que, bueno, nada. No, estaba tratando de recuperar la imagen, pero veo que ya no se puede, ¿no? No, 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 pero estamos bien así, ¿eh? Lo importante es tu Ah, testimonio, eso es bueno, bueno, lo que más bueno, destacamos. bueno. O sea, a ver, esta situación es inevitable. O sea, si hubiera intervenido el gobierno de Estados Unidos como intervino, con las elecciones todas juntas perdíamos hasta los consejos deliberantes. Porque Ujú. fue muy fuerte eso. Y no fue el miedo Cuca, porque eso es de alguna manera, esa campaña la hicieron en septiembre. ¿No se acuerdan la foto dónde fue? En Ciudad Culta, que fue Milei con parte del gabinete, los Sí, sí, candidatos, sí, sí. y hablaban. Todo con ¿Y los qué pasó? busitos. Ujú. ¿Y qué pasó con el busito violeta? ¿Qué pasó en esa elección? ¿Ganaron o no perdieron? Perdieron Listo. por 14 puntos. Entonces no había riesgo Cuca. Lo que había era temor a que este descalabro económico se agudizara más. Y la gente dijo, bueno, no cambio de caballo a mitad del río. Creo que eso fue lo que se instaló.
Ajá. fuertemente. Y eso fue lo que primó. Y si hubieran ido todas juntas las elecciones, hubiéramos perdido todo, hubiéramos perdido. No hubiéramos ganado absolutamente nada. Porque, de hecho, y ahí es donde me permito disentir con Cristina, Cristina había dicho que si se desdoblaba, se perdía en septiembre, porque se iba a poner la ciudadanía a cuestionar cosas como la seguridad, como la salud, que se iba a provincializar la campaña y que iba a perder. Y que no solamente ese era el diagnóstico, ella se ofrecía justamente por eso como candidata en la tercera sección electoral. ¿Se acuerdan, no? Sí, O sí, sea, absolutamente, sí. ante esa situación, ella se ofrecía como en una especie de antídoto, ponía su candidatura para sumar votos ante una elección que se iba a nacionalizar. Y esto no pasó, digo, no ocurrió, digo, no hubo riesgo Cuca, hubo una gestión que se valoró, hubo intendentes que se valoraron en su gestión y el triunfo fue muy marcado. Entonces creo que no se puede ser contrafáctico, no se puede tironear de la realidad para moldarla al discurso. Creo que la realidad es una, hay interpretaciones, hay subjetividades, hay intereses, son todos válidos. Pero no podemos dejar de ver todo esto que estoy de alguna manera planteando, ¿no? Digo, Trump hubiera intervenido igual, sin ningún tipo de duda, porque necesita a la Argentina como aliado estratégico. Paralelamente estaba negociando con Brasil, el tema de los aranceles, digo, necesitaba desequilibrar. Así que no se puede extrapolar todo para que se ajuste al. Digo, hay verdades a medias, no hay verdades totales en esto. Ujú. Ahora, en este sentido, ¿no? A ver, el peronismo tiene que discutir internamente, ¿no? Porque uno advierte todas estas diferencias entre el kirchnerismo, Sí, el cristinismo, los twitters en el medio, que no sí. aportan, digamos, precisamente a una unidad. Uno venía advirtiendo que la interna del peronismo había bajado un cambio, por lo menos había puesto un freno hasta que pase el periodo, el proceso electoral. Pasó el proceso electoral, bueno, se vuelve a discutir. Ahora, ¿con qué ánimos se vuelve a discutir Mm. internamente? Porque se viene una discusión en torno al PJ también, ¿no? Acá hay dos discusiones que se están dando. Una es hacia dentro del PJ, la conducción partidaria, Sí. y también es la conducción del peronismo como movimiento, o del movimiento del Bueno, peronismo y sus aliados. Digo, si eso es hablamos de la es más conducción del, perdón, más de fondo. si hablamos de la conducción del movimiento, Cristina, Sí. ¿le picamos el boleto? No, yo no soy quien para Bueno, picarle el boleto a Cristina. Además, le tengo el mayor de los respetos. Lo que sí creo es que hay un proceso político, hay un proceso y una dinámica político-social, cultural, donde creo que es necesario que exista hacia adentro de nuestra fuerza un proceso de renovación. Y creo que en ese proceso de renovación, Axel Kicillof nos expresa a todos y a todas de una mejor manera, digo, porque si uno habla de renovación, habla de renovar. Y esto no es tirar a nadie por la ventana, ni mucho menos. El mayor de los respetos para con todos, y para con Cristina en particular. Pero digo, es inobjetable que debemos tener, no solamente en las caras, en los nombres, sino también en los métodos. En los métodos donde nuestra fuerza debate, por ejemplo. Como no hay un debate interno, debatimos por tweet, debatimos por cartas, por supuesto. debatimos por Instagram. Entonces, lo que hay que ir recobrando en los partidos tradicionales democráticos o en las fuerzas es también el debate interno. El problema es cuando no hay debate interno, entonces uno no le queda más que poder expresarse por afuera. Creo que eso es lo que hay que recuperar. Por ejemplo, Alejandro, perdón. ¿cómo se debatió, por ejemplo, cómo se debatió, miren, cómo se debatió la integración de los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires? ¿Con quién se debatió? ¿Se sometió a votación? ¿Hubo una interna abierta? ¿Hubo un proceso de...? No, hubo una negociación, algunos estuvieron en una posición de fuerza mayor o menor, en base a eso se armó la lista. Axel en esa lista pudo, de alguna manera, además de Tayana, que fue un candidato de todos, pudo ingresar con un concepto que yo valoro al movimiento obrero, ingresó Hugo Moyano y ingresó, sí, Moyano y ingresó Yasky, pero después la verdad que nosotros como espacio, si bien todos son compañeros, todas son compañeras y nosotros trabajamos en Echeverría la lista a morir y la militamos. La verdad que el espacio nuestro no tuvo representantes a escala de un proceso dinámico y de renovación. Los intendentes tampoco lo tuvieron. Miren, y con esto me meto en otro tema. A ver, se los cuestiona a veces a los intendentes, ¿y por qué no trabajaron en esta elección como la otra? Supongamos que esto sea cierto, cosa que es absolutamente discutible. Si son tan valiosos, ¿por qué no los metieron adentro entonces antes? O Claro. sea, ¿son valiosos para qué?
para poner el lomo y no pedir candidato. O sea, si sos valioso, si no sos valioso o valiosa, no lo sos. Entonces no se puede invertir la carga de la prueba. Por eso digo que las verdades a medias, cómo se construyen. Entonces, ocurrió que tuvimos una lista de diputados nacionales que buscó más el equilibrio interno o de determinados sectores tener más poder, y eso fue a veces en detrimento de la representatividad territorial. Y no lo digo por nadie en particular, por favor, porque después escucho declaraciones destempladas de algunos compañeros que creen que los comunicados son contra ellos. No, para nada, no. Esto Alejandro, tiene que ver con un proceso, con una manera de construcción política que creo que hay que modificar y hay que hablar. ¿Saben qué? Que tenemos que recuperar, decirnos la verdad, construir con la verdad, mirarnos a los ojos, reconocer que hay una sociedad que espera otra cosa del peronismo y de la fuerza que nosotros representamos como espacio amplio. Alejandro, Sí, ahora vamos al tema del comunicado. Pero previo, tomo algo que sí. dijiste ahí o que más o menos entendí yo, esto de la discusión interna dentro del peronismo, la renovación, sin tirar a nadie por la ventana. ¿En esto incluís a Fernando Grey? ¿Qué hacemos con Grey? No, lo de Grey es otro tema. Digo, que creo que lo de Grey merece una discusión aparte. Miren, primero, Grey, yo soy licenciado en comunicación. Tengo a mi cargo una cátedra en la Facultad de Sociales, doy prensa y comunicación, lo cual no me hace inefable, digamos, yo me puedo equivocar como todo el mundo, pero trato de mirar algunos procesos con mayor profundidad que otros, ¿no? Digo, qué sé Ujú. yo, sé más de eso que de salud, por ejemplo, ¿no? La verdad que la campaña de Fernando Grey debe ser la más cara de la historia argentina en la relación votos-dinero invertido en publicidad. No hay registro en la historia de la República Argentina que alguien gaste esa millonada de dólares en publicidad en toda la provincia de Buenos Aires para obtener un 0,89% de los votos. Pero además de esta cosa descomunal, inexplicable y sumamente cara a valor por voto, le tenemos que sumar otra cuestión. La verdad que, a ver, si vos me preguntás a mí, yo del todo conforme, me escuchan, no estoy con el proceso de elección de candidatos y demás, Sí, sí. o hablo de renovación o lo que fuera. Ahora, nosotros jugamos adentro con todo, por fuerza patria, más allá de no tener candidatos en forma directa, ¿se entiende? Digo, Fernando Grey planteaba defensa de la educación pública, venía a las marchas de los jubilados, no era un problema. Entonces, no te podés, digo, estamos grandes, sabemos leer entre líneas, digo, vos no podés decir que te peleaste o que te alejaste de septiembre, que fue él jugó con su esposa de candidata a concejal, y nosotros también hicimos campaña en septiembre, con todo, a favor de la lista completa en Echeverría, hicimos campaña por Magario, por Cascallares. Él cambió de septiembre a octubre y rompió y fue por afuera porque le molestaba Máximo y Grabois. Eran los mismos Máximo y Grabois que estaban en septiembre. O sea, es casi de niño esa discusión. Es como que intelectualmente no tiene una justificación. Solo Ujú. se puede interpretar en base o a egos o a intereses o a ser funcional como lo fue a una derrota casi empate técnica donde terminó siendo favorable la posición de era que ganara el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ujú. O sea, Grey, pero ¿qué hacemos con Grey? ¿Es con Grey o no? Claro, de aquí en más. Creo que el Partido Justicialista debe definir, no es mi caso, porque yo soy del Frente Grande, debe definir qué va a hacer con Grey, si lo va a expulsar o lo va a seguir teniendo en las filas del justicialismo. Ahora, lo que sí creo es que dentro de Fuerza Patria, después de lo hecho, dentro del espacio y cómo jugó, para mí no debería tener más lugar. Por lo Creo que pronto, a ver, debería hacerse una autocrítica y en el mejor de los casos acompañar un proceso de recomposición en el peronismo desde otro lugar. ¿Saben por qué? Porque él hizo que muchos peronistas, muchos que sentimos este espacio en común, se sintieran tironeados a la hora de votar, ¿no? Divididos. Perdimos el distrito. Echeverría lo perdimos. Fue de la zona sur del conurbano el único que se perdió y él es el responsable de esto. una unidad Entonces, del peronismo hubiera. la sociedad en general, creo que cuando vos haces estas cosas te valora negativamente y perdés capacidad y espacio en la política. O sea, creo que hasta supera mi propia voluntad o la voluntad del MDF o de quienes componemos el espacio Fuerza Patria de qué hacer con Grey. Creo que la sociedad ya le dijo qué hacer a Grey, me parece a mí, ¿no es cierto? Perdió, Sí, salió tercero, ya le dijo qué hacer.
Alejandro, discúlpame, pero Sí, claro. si juntamos al peronismo en Esteban Echeverría, hubieran Sí, logrado un sí, aplastante 48%, te digo, según el sí, resultado electoral, ¿no? Con sí, una unidad sí, del claro. peronismo. Pero hoy por hoy, el Sí. llavero de Fernando Grey, el Mm, llavero, ¿no? Un llavero, el llaverito tiene el logo del municipio de Esteban Echeverría, mm. una llave de la casa, la otra de la municipalidad y la otra del PJ en Echeverría. Hay que, Viste cómo son las llaves, viste cómo son las llaves, a veces las perdés, bueno, ¿no? bueno, bueno. A veces se te caen, a veces te cambian la puerta, qué sé yo. Viste, el poder es relativo. Conocemos El casos en poder es, Echeverría, es el- verdad. Ya sí, conocemos, sí, claro. sí, sí, sí. El poder es dinámico, es relativo, hoy lo tenés, mañana lo perdés. Es Lo verdad. que hay que Es tratar de más, ser es coherente, ¿viste? Alejandro, ¿Viste cómo son Sí. el poder no se tiene, se ejerce, dijo Foucault, ¿eh? Y el único que tiene el poder es He-Man. Eh, no, mira, sí, 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 hay un sticker, vamos manados con He-Man, ese está Sí, bueno. sí. No, miren, la verdad que es esta, digo, hay una dinámica de poder, digo, nosotros Sí. le estamos hablando del conjunto del peronismo, de las fuerzas que son afines, comunes, la interpelación es para con ellos, inclusive muchos que acompañaron al intendente en esta porque estaban condicionados, tienen la puerta abierta para de alguna manera formar parte nuevo de las filas del espacio, pero creo que cuando los dirigentes de ese nivel se equivocan, tienen que saber dar un paso al costado. Miren, el otro día estaba en la cancha de River, ¿saben cómo Uh, algunos por lo bajo a Gallardo le decían cosas? ujú, Y Gallardo, ujú. imagínense. Entonces Sí. creo que cuando alguien se equivoca, debe reconocerlo y dar un paso a costado. Y cuando jugó de esta manera y fue funcional y provocó una derrota de las dimensiones, cuando cuando tiene enfrente a lo que tenemos, a ver, teníamos enfrente a Trump, teníamos enfrente a un gobierno que va por los derechos, ahora va por una reforma laboral que va a llevarnos a retroceder en miles de cosas, digo, y jugar por afuera. Y además una campaña monstruosa. Yo quisiera ver que en algún momento se explique de dónde salió en aportes privados ese dinero. Digo, se la va a ver en un problema la persona que representa este partido federal, o no sé cómo se llama, para dar cuenta de de dónde obtuvieron los recursos. Porque Alejandro, la verdad fue descomunal. ujú, Sí, por las favor. últimas, tema comunicado, bueno, ahí Sí, dijiste medio al sí, pasar Algunos se de hacen cargo, que, ¿no? sí. Sí. claro, ¿no? Imagino que habrá sido un poco para Pietragala, la Cámpora, ¿no? ¿Fue dirigido a ellos? Un poco ese comunicado, tema de fiscalización. Él acá dijo otra cosa, imagino que lo habrás escuchado o leído que la fiscalización de ustedes por poco fue medio un desastre, dijo ahí en Esteban Echeverría. Sí, la verdad que lo escuché. Y estuvo bastante destemplado el compañero en sus Ajá. declaraciones. Ujú. Estuvo destemplado, creo que el comunicado dice lo que dice, después cada medio lo titula de manera diferente, ¿no? Nosotros lo que hicimos con ese comunicado es poner en valor el esfuerzo como Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof que habíamos desarrollado en las elecciones del 26 de octubre, donde, insisto, no teníamos en forma directa ningún candidato y estuvimos cubriendo el 80% de las mesas. Miren, yo estuve acá, yo soy de 9 de abril, yo me crié en 9 de abril, ¿saben en qué situación? Se las voy a compartir a ustedes. Mi papá y mi mamá eran militantes que fueron perseguidos por la dictadura. Entonces nos fuimos de la zona norte de Buenos Aires, nos fuimos a vivir ahí al conurbano bonaerense el 9 de abril. Una zona muy humilde, muy pobre del conurbano bonaerense. Me quedaba cerca la facultad, por eso pude en algún momento de mi vida hasta completar mis estudios yendo hasta caminando cuando no tenía guita para poder terminar de estudiar. Pero digo, me hice cargo, el Frente Grande, con mis compañeros, nos hicimos cargo de toda la localidad completa de 9 de abril, la localidad más fuerte en votos peronistas. Cubrimos todas las mesas, no tuvimos una sola acta que esté mal. Todas las fiscales, los fiscales generales, ¿y saben qué? Lo hicimos y no teníamos un solo candidato. Pero también lo hicimos en septiembre y tampoco era Maggie Gray nuestra candidata, pero lo hacíamos por Verónica Magario y demás. Yo reconozco el valor y el esfuerzo que hizo Tania, y me parece fabuloso. Sé que lo hizo y estuvo a la altura la compañera, inclusive estuvo a la altura porque, bueno, porque el propio Petragala en algún momento tuvo que ir a cumplir con otras tareas que tenía que ver con el tema de Cristina Libre y estuvo en Europa. Entonces la compañera quedó a cargo por parte de él. Pero la verdad que nosotros hicimos el mayor esfuerzo. Ponernos a calificar cómo estuvieron las actas, si estuvieron horrendas o desastrosas, Mm. creo que no corresponde. No, de ninguna manera corresponde. Lo que hay que valorar es que el MDF estuvo en septiembre y estuvo en octubre. Y eso no debe tener que poner nervioso a nadie. La verdad no debe ofender. Nosotros militamos las dos
campañas. Y lo hicimos con fuerza, con convicción, con coraje, con todo lo que hay que hacer, sabiendo lo que teníamos enfrente. Si a alguien le molesta que nosotros pongamos en valor nuestro desarrollo político, no es el problema nuestro. No es problema nuestro, la verdad. Si el compañero cree que ese es un problema, bueno, qué sé yo, lo charlaremos en algún momento, si se da el marco con el MDF y esperemos que se haga y pronto, y ver cómo seguimos para adelante. Pero fue muy destemplado la reacción de él. Es como que hubiera tenido cola de paja, la verdad, Bueno, ¿no? Digo, porque nosotros solo dijimos eso, que habíamos trabajado en septiembre y que habíamos cubierto el 80% en octubre. Y no calificamos. Miren, a mí la última vez que me calificaron, era chiquito, creo que la maestra me ponía notas. Me ponía sobresaliente, excelente, o que si era un burro me ponía que tenía que hacer el examen. No está bueno hacer esto con los compañeros. No está bueno. bueno. Hay que tener un poquito más de temple en estas cosas. Y Taño más cuando Pañuela, todos trabajaron, y más cuando todos trabajamos, porque el compañero, y está muy bien, fue candidato a diputado, agradeció una nota, agradeció que fue candidato gracias a Cristina y al pueblo peronista, pero ¿sabés qué? Hubo muchos militantes que también estuvimos trabajando, fiscalizando y haciendo campaña, que a él lo incluía. ¿eh? ahora, Y esto Alejandro, jamás fue tomado como un valor positivo. Me sí. parece a mí que estas cosas hay que valorar, si uno tiene ganas de construir. Tania Pañola, apoderada de Fuerza Patria. Sí, Y sí, en este una sentido, compañera excelente. está No, bien, la pero conocí, discúlpame, la conocí, Alejandro. la conocí, estuvo muy bueno el laburo con Tania. La verdad que hay que reivindicarla, una compañera que trabajamos codo a codo, la mejor, de verdad. La conocí en octubre. Buenísimo todo. Ahora, no se está previsto por lo menos una convocatoria, porque yo me imagino que en base a lo que se viene en Esteban Echeverría, te digo Mm, porque hay muchos que ya están saboreando la política que se viene en Esteban Echeverría, porque por un lado sí, el peronismo, todos estos matices, todas las caras que tiene el peronismo, teniendo en cuenta el desempeño electoral del intendente Fernando Grey, que se abre un signo claro. de pregunta, como dice Carlos Pañi, ¿no? Para lo que viene, en cuanto Sí. al peronismo. Pero también, a ver, hablábamos hace un rato con Carlos Bonino, también echándole un poquito más de leña al Mm, fuego a lo que se viene para la Unión Cívica Radical, por un lado. Después, por el otro lado, la Libertad Avanza también están agrandados un poco para Esteban sí, Echeverría. Y hay más de uno que está queriendo, hay más lo de vi a uno que está Guillermo queriendo. Viñuales. Bueno, Lo Guillermo vi a Vidal. Guillermo Viñuales. Se olvidó los años que fue jefe de gabinete de Insaurralde Bueno, y bueno. donde él repartía la boleta casa por casa. Digo, es como que. Tabula rasa, Alejandro. Buenísimo. Bueno, pero a ver, hay más de uno que está queriendo Un cambiarse. amigo Viñuales, lo conozco cuando era de la UPAU y era liberal y Cuando era liberal. militaba en la Universidad de Loma. Bueno, bueno, bueno. No, pero te decía que hay muchos que están queriendo Mm, cambiarse de domicilio y radicarse en Esteban Echeverría para hacer sí, política. claro. Porque hay política, Sí, porque la política se va a poner interesante en el distrito. Y en este marco, en toda esta sí, ensalada de Esteban sí, Echeverría, a ver, va a haber un ámbito de discusión para el peronismo, ya sea llamarlo a Fernando Grey, llamar a Pietra Gala, a ver, llamarlo a Chiquito, a Montserrat también, ¿no? Al peronismo digital. A ver, existe o claro. la pata gremial sindical, ¿no? La gente de la UOCRA, camionero, entre otros. Sí, claro. A ver, Sí. existe la posibilidad de que se junten en una mesa y que por lo menos, aunque sea un fax, ¿no, Molina? Volver al fax. Fax. Un fax Ufa, a mirá. Fernando Grey, aunque sea. ¿Un fax en papel o el fax de Nicolás Repeto, el programa de televisión que tenía? Y Es muy bueno, viejo lo y que un está. poco, ¿no? También. Pero un fax en papel. Casi. A ver, ¿se le puede Pero mandar algo mirá, a Fernando Grey, por lo menos para llamarlo? yo primero creo que lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos ahora una reunión como Movimiento de Derecho al Futuro para evaluar, este jueves la tenemos, para evaluar justamente todo el proceso de la elección, lo que fue la acumulación política nuestra, lo que fue el desafío de haber hecho el tremendo esfuerzo de cubrir el bache que dejó la deserción de Grey, ¿no? Y por eso tuvimos que fiscalizar, hacer campaña, todo. Tenemos una reunión el jueves. De hecho, tenemos un trabajo que venimos desarrollando con sectores del movimiento obrero, con nuestros plenarios fueron en la UOCA, Sí. estuvieron presentes compañeros de ATE. Esperemos que el SUTEBAR reingrese al espacio, y deje Está ahí con Grey, ¿no? el de esta Soteba. posición dual. Sí, fue medio dual, porque apoyaron un candidato a diputado que iba en contra de Yasky. Fue muy raro todo eso. Pero bueno, primero tiene que darse hacia dentro del movimiento de Derecho al Futuro como para caracterizar la etapa. Después tenemos que obviamente hablar con todos los miembros de Fuerza Patria, del espacio que en octubre fuimos juntos, y tratar de tener el barco rumbeado hacia un mismo objetivo. Y de todo ese espacio debería salir la candidata o el candidato a intendente. Y en ese proceso también debatir qué va a pasar con el peronismo que dejó Bueno, huérfano Grey,
¿Por qué? Porque primero que él no puede ser más candidato porque agotó sus instancias. Intendente no puede ser más, ¿no? Digo, hoy la Constitución no lo permite. Claro. Entonces, ¿Quién te dice? tenemos que... No lo permite, digo, la verdad. ¿Quién? Digo, Hoy por no, más que hoy yo no. quiera. Hoy, a No, esta hoy hora, no. a esta hora, no. Por eso. Entonces, primero todo el etapa anterior, MDF, evaluar, hablar con los compañeros también que responden a otros espacios políticos, peronismo militante, la cámpora, juntarnos, ver y ponerle el rumbo hacia una estrategia de poder para el 2027, con candidatos que tengan una conexión real con la ciudadanía de Esteban Echeverría, que caminen por las calles y las conozcan, que la gente los conozca porque alguna vez fueron al colegio juntos, que compraron pan en una panadería, que se pelearon con un carnicero, que estuvieron en una unidad básica, que militaron en una sociedad de fomento, que pusieron un arco en un club de fútbol. Creo que hay que reconstruir desde ahí. Y todo el espacio que quedó huérfano de Grey, el peronismo, también será bienvenido. O sea, es por etapas esto, me parece a Alejandro, mí. Es por etapas. te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y espero no haber sido demasiado extenso y remanido en algunas cosas, pero bueno, qué sé yo, es como salió. Y que Ahora, Yo se cortó la imagen. me siento como Sí. en una clase, ¿no? Alejandro Cruz ahí frente a... y ¿En bueno, serio? es docente Es universitario. docente, ¿eh? claro, sí, No, sí. Es docente pero Materia, es una no, materia no, interesante, además. Está bien, tenga cuidado que no la aplace, ¿eh? che, no, Me dijeron que es no, jodido, Cruz, pero ¿eh? pare. No, pero en serio, no, pero no desde la soberbia, ¿no? Por favor, ¿no? No, no sé, yo, Sebastián. hacete cargo, está No, claro. no, porque digo, Sebastián me dice en una clase, no. ¿Pero qué? ¿Por lo pedagógico, Sebastián, lo decís? No, a ver, por lo gráfico, por lo bien explicado, digamos, por lo metódico también en cuanto a los La argumentos. explicación, sí, 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 yo sí, te voy sí. tomando nota de todo, después se viene el examen, ¿no? Claro, Bueno. exacto. No, y bueno, pero bueno, cambian los roles. ¿Vieron? Ahora, hoy tengo que tomar examen en la facultad, yo ahora, tengo que tomar parcial Bueno, a las Bueno, 6 de la tarde. tranqui, Hoy me tomaron examen, tranqui. hoy me tomaron Lapsus. examen ustedes, espero haber aprobado, muchachos. Bueno, después te damos la Después te nota. mandamos, Mira tu mail, ¿eh? Porque Un abrazo, un abrazo el grande. oral todavía no. Gracias, Sí, Tomamos nota sí. todavía. Chau, chau. gracias por tenerme en cuenta siempre. Un abrazo Abrazo grande, grande, cariño. abrazo grande. Chau. Bueno, ahí lo Chau. teníamos, Alejandro Cruz, hombre Está. del Frente Grande dentro del